Camilo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Camilo, te conseguí el libro. Cuando nos podamos ver, lo tenés. Me fui hasta la editorial. Así que ya aprovecho y ya te cuento. ¿Todo bien? Estamos a punto de empezar con las charlas estas. Hoy con César Inovek, un escritor entrerriano, pero que vive en Córdoba. Así que vamos a esperar un ratito que entre, que se vaya juntando gente, que se arrimen todos al fogón y vamos a charlar un rato con él. ¿Todos bien? Están ahí los fieles de siempre que entran. Me olvidé de traer un vaso con agua. Ya voy a pedir. César Inove, ¿cómo va? Ahí entró. Hola. Tenés que pedirme para transmitir juntos. A ver. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ahí llegó. Cámara, dale, ¿Cómo Rodri. va? Ahí estamos. ¿Cómo anda? El ¿Ya? volumen. A ver. Ahí. Espera, espera. Me voy a poner auriculares. ¿Ahí me escuchás mejor? Perfecto. Ahí está. ¿Cómo va? Es la imagen de un escritor de terror esa, ¿eh? Desde, desde las sombras. En la Sí. iluminación. Sí, A ver, tengo mucha... No sé qué problema tiene el sonido. se sentí como una Sí, corriente. sí. No solo. A ver si puede... A ver. Si me escucho yo como que me retroalimento. Ahí ¿Cómo? está. Que escucho como que me retroalimento y pone la gente, escucho una interferencia. Bien. No Ahí. tengo ni cerca. Sí, espera, vos, ¿qué estás? ¿Con el teléfono? Sí, Y lo tenés con el volumen alto. sí, ¿querés que lo baje? Ah, puede ser, por eso, por el tema de los auriculares, porque si no me creo que me escucho yo. Ahí. A ver ahora. Sí, igual, pero no importa. Eh, me escucho, pero no importa. Espero, ¿a la gente lo escucha bien? A ver, qué dice la gente, porque es raro. A ver, bueno, ¿cómo andas, Cesari? Muy Mauro, bien. mira ahí, de Entrevidas TV, van entrando todos los amigos. Ah, ¿tú, Esteban, que escuchan bien o no? Mucho rebote se escucha. Eh, ¿Querés que salgamos y volvamos a entrar a ver si es la conexión? Porque es muy incómodo. Entendemos. A ver, probamos. A ver, hola, hola. ¿Ahí me escuchan bien? A ver si alguno macanudo se escucha metálico. Hola, hola. De ahí. A ver, a ver. Se escucha un eco metálico. Sí, es lo mismo que yo escuchaba. A ver.
Hola. A ver ahí. A ver, yo te escucho bien. ¿Se Y escucha? bueno, y tengo como un eco con mi voz. Pero bueno, nada, avancemos, porque si no, ¿cómo va todo? Bien, Ah, bien. ahí dice Camilo que César y se ponga el auricular. Bueno, ahí voy. Dale, dale, esperamos. A ver si podemos mejorar esta transmisión. Tengan paciencia, la televisión es así. A ver. No, porque es realmente incomoda bastante. Ahí vamos. A ver ahí. Hola, hola. Sí, ahora sí. Era eso. Yo te Sí, escucho perfecto. perfecto, ahora sí. No, no, de verdad que era Sí, sí, insoportable. sí. No Como se un podía hablar. chirrido de. Sí, 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 Como un chirrido de no, lata, como decían los viejos. no podía empezar a hablarte, pues ahí está, perfecto, dicen todos, perfecto. Bueno, ¿cómo va, amigo? Estaba contando que sos entrerriano, pero que Así es. vivís en Córdoba Hace. capital. Sí, hace más de 20 años. ¿Y por qué esa decisión de irte para allá? Cuando era chico, mis viejos se mudaron. Y te fuiste para ahí. No me quedó Y otra. no te quedó otra y te acostumbraste. Y tenía la universidad acá, así que dije, bueno, cuando me reciba me iré y después me quedé laburando, qué sé yo, Sí, vos sos y ya estoy acá. docente, periodista. ¿Docente de qué materias? ¿De literatura? En realidad Sí, estudié comunicación social, tengo un claro. profesorado universitario que me Sí. habilitaba como supletorio para dar clases. Los últimos 2 o 3 años conseguí un cargo titular de preceptor, lo cual me permite leer y escribir mucho en horas de trabajo. Eso es Estaba buenísimo. por buscar unas horas porque extrañaba dar clases, pero justo empezó la pandemia y bueno, Y, este, ah, no, estoy feliz. Imagínate, tengo todo el tiempo del mundo para escribir, para leer, para hacer lo que quiera. pero podés, porque yo ahora puedo, pero al principio fue como un tiempo raro, ¿eh? No era. Yo venía con una novela y agarré la pandemia y también pensé, uy, ahora escribo. Y no podía escribir tanto, no sé, había algo, como una cosa medio angustiante que había en esta cosa pandémica que no. Ahora sí, ahora ya la retomé y estoy muy embalado. Te vas a Pero, reír, pero nunca le di pelota a las noticias. No veo tele desde el año 2004, 2005, cuando me fui a vivir por mi cuenta. Eh, Me gusta leer las noticias cuando ya pasaron, leer la síntesis, si puede ser crónica, no. Eso estar todo el día enchufado al presente es como que es medio aburrido, ¿viste? Porque vos claro. salís al patio, te tomás unos mates y decís, che, bueno, pero acá no está pasando nada. Sí, Entonces, eso es cierto. Eso es cierto. Hay como una y realidad televisiva exacto. que Y no. esta situación, como que de alguna forma me permitió como poner los pies en la tierra un poco con eso. Porque al principio los primeros días estaba todo el día enchufado a las noticias diciendo, uy, ¿vuelvo a laburar o no vuelvo? ¿Vuelvo o no vuelvo? Claro. Y después me pasó que durante el mes de abril estuve 30 días sin ningún tipo de contacto humano. Eh, y bueno, sí, tenés momentos donde te estás por volver loco, tenés momentos que los Sí. disfrutás. Eras, un- Nada, que no eras, sé. eras Jack Torrance en el Overlock. Eso si hubiera estado en pareja encerrado. Pero no, estaba solo. Era más parecido a Soy Leyenda. Claro. Venían de noche. Venían de Sí, noche y nada, te escondían. nada que no se pueda solucionar con un vino, digamos. Y si no, también, Este, chicos, me hago vampiro como ustedes. No jodamos claro. más. Salgamos todos de juerga. Después, yo el año pasado, en medio de un montón de quilombos, terminé una novela, pero me puse a corregirla recién este año cuando bajó un poco la ansiedad de todo esto, mi ansiedad me refiero, la del mundo, Sí, y la mandé a un concurso. Y después tuve como viste, esa sensación de vacío cuando terminás un proyecto de largo aliento sí, y como que no sabía qué hacer, viste que siempre te viene ese miedo como decir, che, capaz que no puedo sí, escribir nunca más en la vida y se acabó acá. No sí. es que no tuviera Pero, ideas, pero por ahí sentís como que se te acaba el combustible. No es las ideas, es el combustible, la fuerza, no y sé.
Pero a vos no te pasa que cuando te sentás delante del papel, vos arrancás y sale, hay como una cosa mágica que por ahí la previa estás como voy para este lado, voy para el otro con la historia, pero te sentaste y arrancó. No sé, hay alguna cosa que sucede con el papel, bueno, con el papel ahora con la computadora, con el ordenador y la escritura, que no sé, ¿vos te quedaste alguna vez sin ideas? ¿Que no poder escribir dos oraciones en una hoja? No. No, lo que me pasa es, yo tengo un cuaderno donde tomo notas, en el laburo, fuera del laburo, lo tengo en la mesa de luz, en todos lados, y cuando se me ocurre algo tomo nota. Hay días que no, pero en general Mm, sí, siempre tengo alguna cosa para anotar, una frase, tengo que leer tal cosa, anoto el título, como una mezcla de agenda, diario, todo. sí. Y no, sí, yo tengo ordenadas todas las ideas que he tenido en los últimos años, y me puse una vez a como ordenar los proyectos, así como decir, ¿y qué pasa si si le dedico un año a cada uno de estos proyectos, que mínimo te lleva un año si lo vas a hacer bien? Sí. Y me di cuenta que tenía trabajo para los próximos 23 años. Por eso. La Entonces tiene que ver verdad, más que nada con que no se te acabe el combustible de no la hay, convicción, de la fe. claro, Porque esto es porque un acto de fe. tal cual. Es cierto que yo siempre decía que la primera novela que te sentás a escribir decís, la terminaré, pero ese miedo se va instantáneamente cuando pones fin en la primera novela y decís, Claro, cuando la terminas. puedo. No, después decís, puedo. Realmente me llevó 7 meses, tuve ganas, porque también depende de que, uy, no tengo ganas, ¿no? ¿Viste? Pasa eso. Es como cuando volvés, Que perder el entusiasmo. Cuando vos ves que se mantiene el entusiasmo, que vos mantenés el interés en la historia que estás contando y que llegás y pones fin, decís listo, bueno, ya está. De ahora en más, este, volviste con la piel del oso. Volviste al bosque con la sí, sí, tal cual. Es cierto, eso sí. parece, no sé qué Sí, cosa. ahí Ya está. está. Es Sí, como volver del bosque con la piel del oso, sí, sí. sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, ya está, lo tengo dominado. Es Exacto. así. Igual en mi caso te digo, yo coescribí una novela con otro colega hace Sí, unos años, que fue como un ping pong que se fue haciendo de forma muy natural. Trabajé como ghostwriter en una época y llegué a escribir, a concluir por lo menos una, pero una novela gorda que yo decía, yo solo no hubiera hecho esto. claro. Sí, 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 Pero la sí. mayor parte del trabajo lo había hecho yo, solamente que como lo hacía para, para otra persona, no Sí, pensaba yo, servirá, no servirá, está bueno, está bueno. Yo simplemente hacía mi trabajo. Y a veces bajarse de la palmera y pensar solamente hago mi trabajo ayuda mucho a desarrollar las ideas. sí. El principal obstáculo no es la falta de dinero, de tiempo, sino eso, esa parte de vos que dice, ¿quién va a leer esto? ¿Para qué? Yo tengo la idea de que siempre tenemos, para lo que nos gusta, siempre tenemos tiempo. No, yo Sí. escribiría, pero no tengo tiempo. Yo leería, pero no, no. De verdad, yo no haría lo que no hago porque no tengo ganas, pero Exacto. si quiero, uno escribe. Es lo que decía Stephen King en Mientras escribo, que el que quiere dedicarse a escribir tiene que hacer dos cosas, va, tres. Una, leer mucho, escribir mucho y corregir mucho. O sea, y el que dice, a Sí, mí me tal cual. gustaría, y si no lo hiciste es porque no querés, es así. Sí, 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 sí. Esa es así. Esa cosa lamentosa de no, yo estoy atado hasta mis circunstancias, no, qué sé yo, que escribe y escribe en cualquier circunstancia, el ratito que tiene, escribe solo los sábados porque trabaja mucho, lo que sea, pero escribe. Eso Así me que, che, pasó en la cuarentena estricta, que yo me fustigaba de culpa por decir, pucha, el año pasado tenía re poco tiempo y estaba y me ponía todos los días, pero sí, hubo una noche que escribí 20 y pico de páginas de un tirón y yo decía, ¿cómo? Y cuando estaba acá y pasaban los días, lo único que hacía era comer, levantarme, sí, acostarme, sí, es dormir. terrible. Pues sí, es como un Da, animal que pasta, ¿viste? da mucha culpa, sí. Sí, 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 sí. A mí el no hacer nada me genera culpa. Tengo así como una enfermedad mental. Digo, estar en la playa días y días y que pasen las horas y me desespera la playa.
Me desespera porque me parece la peor opción. Igual Sí, voy y tal, si comparto con la gente, pero no son las vacaciones que elijo, porque tiene esa cosa del sedentarismo. Dicen que subamos una montaña, por favor. exacto. Vos Este, decís, por ejemplo, a mí me pasa el tema de los viajes. Viajar solo es un embole. Si te están esperando para hacer algo, vos decís, bueno, voy con una misión. Pero sí. si estás así por estar nomás, No, no. a mí me gustan las ciudades, por eso me gusta vacacionar en ciudades, poder recorrer, pero bueno. César, una consulta que te quería hacer. ¿Te gusta Sí. que te definan como escritor de terror o escritor? Digamos, ¿es una decisión estética que puede ser pasajera escribir terror? ¿En algún otro momento nos sorprendés con otra cosa? O Bueno, si vamos a sí, hablar de etiquetas, siempre están buenas que las etiquetas sean lo más abarcativas posible. sí, también escribiste Eh, para chicos, pero sí, 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 eso te iba a decir que no he escrito solo. De hecho, tengo un solo libro que es exclusivamente de terror, que es La configuración del silencio, pero he sí. escrito cuentos para chicos, he escrito algunas cosas de ciencia ficción, pero la mayoría de eso lo tengo inédito. He Pero escrito cosas todos los de... días es un pájaro que muere también. Es bastante cercano, ¿no? Sí, sí, igual Sí, es es hermoso, como un ¿eh? terror emocional. Es, Lo leí, me quedé, dije, qué linda película sería esta eh, historia, pero es más sí, no, poético ese a ver, texto. sí, no es un terror. Yo a esas, como la película Hereditary, digo, es el horror, no es el terror. A mí me parece, Sí. yo inventé esa diferenciación que el terror te asusta y te sobresalta y el horror te horroriza. Decís, ¿cómo este personaje puede estar haciendo esto? A mí me, Claro, es este, como que te abraza y se va con vos. decís, por favor que deje de hacer esta locura. Qué sé yo, cementerio de animales es horror. Decís, no lo hagas. A mí me parece que uno se horroriza de la decisión que toma el personaje. Y el terror es ese que viene el incauto y le salta el asesino con el cuchillo y lo mata. Y ahí Claro, todos saltamos en el cine. como la diferencia entre ir y caminar a tropezar con una piedra o agarrar la piedra y dársela contra la cabeza y vos decís, Claro, ¿por qué lo hace? claro, eso es horror. Esa es la diferencia que yo me inventé, pero de verdad hay películas que yo digo, no hay otra que vi hace poco que se llama Al borde del invierno, no sé si la Ah, no lo viste. vi. No, No. bueno, no, a ver, es un tipo que se lleva, un tipo bastante irresponsable, con algunos problemitas de consumo de sustancias, que se lleva a los dos hijos a cazar a la montaña y no para de mandarse una atrás de la otra y de poner a sus hijos en riesgo. Te juro que decís, loco, pará de hacer esto. Esos dos pibes se merecen otro padre. Te empieza a causar horror que el personaje tome tantas decisiones estúpidas. Es decir, pará un poco. Vos Sentate, sabés que lo que me estás sentate y contando pensá. lo que me contás me hace acordar un primo, que es como que cada vez que tengo noticias de él, digo, yo no puedo creer que sea tan boludo, pero es Sí, sí, sí. terroríficamente boludo. Y hay gente así Porque que anda así por la vida, y vos decís, es, ¿cómo sobrevivió a la infancia? sí, sí, es el típico me disparo en el pie. Sí, 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 sí. El que limpia Pará, el arma y pum, se pega un tiro. eso me parece cercano al horror. Digo, ¿coincidís con esta diferenciación? Totalmente, ¿Qué es para totalmente. vos? ¿Qué es para vos terror u horror? Por ejemplo, están estas películas pochocleras de Netflix, tipo, no sé, que son todas Scary Jump, viste, es como susto, 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 y que llega un Claro, momento que el sistema nervioso se te relaja por saturación y ya no tenés. Bueno, la última adaptación sí, de It, por ejemplo, tiene eso, que al principio te da miedo, te da miedo, te da miedo y ya después no te insensibilizas. sí, Y tenés películas como, por ejemplo, El Exorcista, El Resplandor, o esa película con George C. Scott que a mí me encanta, The Changeling, que le pusieron al final de la escalera, que es un tipo de miedo que te va entrando de a poco, como si te atravesara los poros, y cuando termina la película se queda con vos y te va a abrazar, y te abraza mientras te vas a sí. dormir. Es un espanto. Eso es Es para mí el horror. sexto sentido es horror. Todo el tiempo Sí, pero tiene estás. esa cosita del eh, susto que aparece varias veces y sí, que sí.
Pero pero sí, sí, está bueno también, en Pero a ese mí sentido del horror. ese clima de horror, porque nadie va a matar a nadie, pero decís, este pibe, la cabeza, ¿será cierto? Ve muertos o no ve muertos? Ahí dicen el sacrificio del ciervo sagrado, gran película. ¿La viste? Yorgos No, esa no la Lanthimos. vi. De Es las últimas que buenísima, vi, buenísima, buenísima. También, de sí, es la- cierto. Esa también es horror. esa de Kill, esa no, no la vi. La de últimas que vi, en los últimos años, digamos que me gustaron mucho, bueno, además de Hereditary, Sí. Us, Nosotros, que del mismo No, de... sí, No, no es la de vi. Jordan Peele, es de Jordan Peele. De Jordan Me Peele. gustó mucho El Ritual, la de los amigos que van a hacer un memorial sobre un amigo que murió en un asalto y cortan camino por un bosque y van pasando cosas cada vez más No, espantosas al punto que voy a decir, pero loco, y va por acá y tiene como varios puntos de giro sí, que vos te quedás así como, ¿hasta cuándo va a llegar esto? sí. A mí ya me agotan, pero porque soy gran consumidor de cine de terror desde que tengo 14 años. Me agotan, Midsommar. hace tiempo, claro, Midsommar, hace tiempo que me agotan las de, bueno, arrancamos con 10 personajes y se van a ir muriendo y No, 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 eso no, en estas son tres nomás. estribillo, se muere otro, ¿viste? Los 10 indiecitos de Agatha Christie. Y ahora quedaron 7 y sabés que la película se Claro. termina cuando queda el último, que es el que va a zafar. ¿Sabes cuál me Ese, gustó mucho? Que tiene un final re boludo, pero a mí me encantó la idea, porque yo había tenido un sueño con una idea similar que escribí un cuento hace como 15 años atrás, que el cuento no estaba bueno, eh, y lo dejé ahí, nunca lo publiqué ni nada. Y de un día veo con un amigo, me dice, che, mira esta película, nos ponemos a verla. It Follows, te sigue. sí, bueno, soy, La soy idea fanático. No, no, no. Es La idea maravilloso. tan simple de que No, no, vos sí, te sí, sí, podés ir a la sí. otra punta del mundo y va a haber una entidad que va a Sí. paso de hombre, te va a ir siguiendo No, no, es constantemente. terrible. No hay escapatoria. En ese Eso, sentido, digo, en ese sentido, el zombie y Michael Myers en las primeras versiones de John Carpenter del Halloween era desesperante porque la veías a la pobre Jamie Lee Curtis que corría y corría y el otro con paso lento iba a sí. llegar y la iba a matar. Es esa cosa tranquila, voy tranquilo porque sé que te voy a matar. Y Eso es desesperante. esa idea de que de que algo te persigue así de forma constante y que se toma todo el tiempo el mundo porque sabe que te va a alcanzar, es como que obedece a esa lógica de los sueños que Borges destacaba en el Golem de Mayring, que es un autor que a mí me Sí. encanta, me gusta porque es bastante diferente a lo que se entiende como la tradición de horror, es más Sí, europeo y sí, más yo esotérico. solo leí el Golem y sé que tiene otra de la serpiente, no sé cuánto, un título medio El ángel de la ventana de Occidente. puede ser. Y Eh, hay otra que eh, tiene la palabra serpiente en el título que por ahí me estoy equivocando, ¿eh? Murciélagos, El rostro verde, El dominico Bueno, blanco, La sí, noche de no, 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 no. Valpurgis. Ah, sí, La noche de Walpurgis, sí, sí. Ese autor es Sí, excelente. No se parece a otra, se parece un poco a Kafka, si se quiere, pero más horroroso, más de entreguerra, más expresionista, no sé. sí. Eh, y ese autor participó en una revista que era como el equivalente europeo a las revistas Pulp, solamente que era anterior, que era la revista Jardín de Orquídeas. Ah, no, 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 no la tenía. Este, De, me había puesto a pensar porque hoy era el cumpleaños de Lovecraft sí, y, y él, de alguna forma eran contemporáneos, o sea, escribió entre los años 20 30, se murió en 1932, Meyrink. sí. Y bueno, esta revista Jardín de Orquídeas era como el equivalente a la Wild Tales estadounidense, pero anterior. O sea, Había, empezó en el 1900. había mucha publicación de revistas de terror. Yo, digo, hago pensando siempre en este género que a mí me gusta tanto, digo, la poesía rescata la oralidad, viste, las primeras poesías de Homero, la Ilíada, es el relato oral que se Sí. transmite. Y el relato de terror también repite esto de la oralidad y en eso
está emparentado, me parece, con algo que es el cuento de hadas. No hay nada más Sí, terrorífico que los cuentos de hadas. Vos si te pones a ver, a escudriñar lo que escribieron, lo que tenían los cuentos de hadas, que después, bueno, los Grimm y Perrault, todos los transcribieron, Caperucita es sí. terrible. Los cuentos de Caperucita es Andersen, incluso, terrible. que los cuentos de Andersen, que son bastante etéreos, a mí me dan miedo de chico. Sí, 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 sí. No sé, que Cosas. Pulgarcita huye, no, no sé si era Pulgarcita, pero hay uno que huye y encuentra un sapo gigante que le habla y vos decís, un sapo gigante, o Sí, sea, sí, cosas así que, sí, sí. O sea, o tenían maldiciones terribles en el cuerpo, que bueno, entonces como no ayudó a la princesa, se le creció una jarra en la cara. o leía el Esas cascanueces y te empezaba a cosas. desconfiar de los juguetes también. Sí, 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 Eh, sí. Pero bueno, hay un libro de Bruno Bettelheim, que es un psicoanalista, que es psicoanálisis de los cuentos de hadas, y es impresionante, es viejísimo. Y lo hay conozco el nombre, todo. pero no lo leí. Y te digo esto porque me acordaba leyendo tu novela de los pájaros. Hay todo un ciclo que él rescata del cuento de hada que se llama el ciclo del animal novio, así lo nombra él en el libro, que son, que empieza con Barba Azul. Barba Azul es este tipo que tiene las 7 esposas y que se casa con ellas y no pueden entrar a una habitación y todas van entrando y las va matando porque te hay una mancha de sangre en bueno, es terrorífico. Barba Azul es Sí, un sí, que a cuento. su vez se basa en es la mitificación de un personaje histórico que peleó con Juana de Arco, que era Claro, una especie de Vlad Tepes, pero pederasta, sí, Barba Azul de Gilles de Rais. sí, sí. Y, y bueno, y hay toda hay un grupo de cuentos, La Bella y la Bestia, La Princesa y el Sapo, que se llama el ciclo del animal novio. Esta cosa de me enamoré de un sapo y lo tengo que besar para que sea príncipe. Digo, en tu cuento, este tipo que trata de convivir con su esposa muerta, ahí no hay forma de revivirla con un beso, no le pones ninguna magia. No le No, pones. de hecho, ex esposa, porque antes lo había Sí, dejado, antes sí, bueno, de morir. sí, ese El, detalle no es menor en el cuento. Vos Que, sabés que, que esa historia de alguna manera es casi un tributo a una autora que descubrí hace muchos años que me encantó, Gabriel Vitkov, que tiene una novela que se llama El Necrófilo. mm, Gabriel Vitkov, bueno, era un personaje, hay una necrológica que sacó en página 12, ella se suicidó en 2002 con 80 y pico de años porque tenía cáncer de pulmón. Era una especie de intelectual lesbiana que se había casado con un desertor homosexual del ejército alemán. Ella era mm, francesa y eran como una especie de alianza intelectual que tenían sus aventuras y charlaban. Ella se la pasaba viajando por el mundo. Cuando el marido enfermó de Parkinson, ella lo asistió, le facilitó, digamos, que él se suicide y ella prometió hacer lo mismo cuando tuviera alguna enfermedad. Y bueno, publicó varias obras que se consideran como malditas en el sentido de que eran muy polémicas por la temática y demás. Y El Necrófilo es la más representativa. Tiene otras. En español hay otra que se llama Serenísimo Asesinato, que la publicó Anagrama en 2001, 2002. 2002. El Necrófilo es de los años 70, del 72, si no me equivoco. Es el diario de un anticuario que roba cuerpos y vive como romances pasajeros con los cuerpos, donde digamos, la mecánica de la desintegración marca el final de cada amorío. mm. En mi Eh, caso, yo pensaba cómo hacer para contar una sola historia, pero que también la lleve a las últimas consecuencias y quiere ir más allá, como que directamente se inmole junto con, que quiere unir, digamos, la carne viva con la carne muerta hasta sí, cosificarse el mismo narrador. todo el cuento está revestido por eso, de tu cuento, pero me estaba pensando, la imposibilidad de concretar el amor es un estilo de cuento y de, de- de tópico de la novela y del cuento de terror. Y pienso en Drácula, que Mm, él mm, es vampiro y ella no, y no puede concretar. Pienso en Frankenstein, que que toma quería una compañera. que te toma venganza el monstruo del doctor Frankenstein porque lo que quería era una compañera.
Digo, ¿hay alguna cosa de esto que estamos hablando del ciclo animal novio, de la bestia, de la bella, del sapo y la princesa? Hay una Mm. cosa y estoy pensando en las películas de los 50 de Me casé con una bruja, El monstruo de la este, Laguna Negra, siempre hay con una la chica. imposibilidad, digo, no poder concretar el amor es parte del terror. Y a veces, Lo pensarías como un tópico de terror, eso te quiero sí, preguntar. totalmente. Y muchas veces concretarlo es más terrorífico todavía. Sí, yo creo que sí. Me dejaste pensando porque vos sabés que yo tengo un amigo que siempre me decía que mis textos no llamaban tanto la atención porque faltaba sexo o faltaba como una No, cuestión, no sexo explícito, sino que faltaba como una cuestión de que ese elemento del deseo no estaba. Eh, Tengo pocos cuentos donde eso aparece. El que mencioné es uno, pero también tengo otro que está en la configuración de silencio que se llama El antiguo lenguaje, mm, que ahí es un tipo que la mujer lo dejó y estaba solo, que se había tomado como un retiro, supuestamente para escribir, no hace nada, procrastina todo el día, y encuentra una chica en la playa y se la lleva con él, y la chica se le acerca la primera noche y se dedican a concretar ese deseo permanentemente, también hasta consumirse. O sea, a veces que te correspondan también puede ser terrorífico. Es sí, como abrir una puerta y decir hasta dónde llego, hasta dónde llego, dónde está el límite, a ver cuánto más se puede ver, hasta dónde hay, hasta dónde el soporte físico, digamos, del cuerpo te permite explorar eso. Esa idea a mí me gustó mucho de los cuentos del libro los libros de la sangre de Clive Barker, que sí, tenía los cenobitas, los teólogos de la Orden de la Inquisición, que tenían sí. una noción diferente de Yo, placer que la nuestra. sí, sí. Este, Leí uno de los cuentos de Clive Barker de ese libro de sangre, el millonario este que quiere hacer se llama Abajo Satán, un millonario que quiere convocar al demonio en la tierra y entonces construye un infierno. No sé si lo leíste, sí, es buenísimo. hermoso, es hermosísimo ese cuento. De verdad No, son ese esos cuentos libro, como que lo leí cuando tenía 16 años y tengo 55, 54 y sigo recordando y lo vuelvo a leer de vez en cuando. O sea, hay cuentos que son, viste, no te los olvidas nunca más. Ese de Abajo Satán es buenísimo. yo lo No me leí hace acuerdo más de ahora. 10 Sí, años el sí. libro y lo empecé a releer hace unos meses, cuando empezó la cuarentena. Son dos volúmenes y había terminado el primero hace poco. Sí, hay uno que tiene de una mujer que es como inmortal, parecido a La muerte le sienta bien, Sí, donde el cuerpo se va estropeando de tanto uso y sí. así todo es como que termina en una especie de burdel muy, muy selecto donde los clientes quieren ir a ver y a probar algo que va mucho más allá de todo lo conocido. Esa idea de los libertinos cansados de SADE que siempre quieren Sí. ir un poco más allá a ver qué inventan. Como decía, en la película esa Letras Prohibidas hay una parte donde el tipo está escribiendo, yo no sé si es una cita real o no, pero es buenísima, que dice, como, no, como ya se había aburrido de todos sus orificios, decidió hacerle un orificio nuevo y tras sacar el cuchillo. Sí, este, estoy pensando, la muerte de la máscara roja también. Son Sí, una suerte, es un cuentazo, una suerte de libertinos que se encierran porque hay una pandemia. sí, con los cuartos Y de colores. es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Que se lo han robado en Broadway, el fantasma de la ópera de Broadway, hay una escena, la primera escena del acto 2 está robado de ese cuento. Hay Este, una, hay una versión de Corman con Vincent Price, creo. Yo creo haber visto una. Sí, sí, yo no la vi. Sé que existe una versión de la muerte, pero no. Es maravilloso cuando uno. ¿Leíste El Cuervo? Sí, obvio. Sí, Bueno. ¿Y leíste el método de la composición? Viste que sí. es una maravilla, porque ¿Qué es más hermoso aplica. que la belleza de una joven? ¿Y qué es No, más hermoso aún lo no, pero trágico, digo, la muerte de esa belleza? la cosa de la técnica a mí me alucinó, porque uno lee El Cuervo y cree que Poe lo escribió en una noche, en ese escenario del poema, una No, no, no. noche nevando. Era. Realmente el tipo lo pensó, lo estructuró,
jugó con la palabra Nevermore, las combinó, jugó con los sonidos, pensó si era mejor un loro, porque el loro podía hablar, pero le pareció que era un animal muy poco respetado, entonces pensó que si un cuervo hablaba iba a ser majestuoso. Es Pou, increíble. lo que a mí me dio gracia, digo, lo que pasa es que era de Capricornio, ¿viste? El tipo, para fingir, para disimular que era sensible, se puso a escribir el método de composición porque no vayan a creer que era sensible, ¿viste? No, no, yo creo que no, pero yo creo que tenés que tener una técnica. ¿Vos no creés en eso? ¿Vos no creés que Stephen No, King sí, sí, tiene, sí, no, sí. No, la o técnica, a ver, los escritores de terror tienen una técnica que es un relojito que va marcando el pulso de dónde tiene que sobresaltarse el lector, digo. es como la música, o sea, vos podés tener emociones muy intensas, pero si no sabés darle la pulsión justa la tecla, la intensidad justa, no va a salir nada digno, es así. Es así. Eh, Sin la técnica no somos nada. Sí. Digo, es una buena, vos que tenés hijos, tenés una nena, ¿no? Sí, así Digo, es. el terror es una buena puerta de entrada para que empiecen a leer, ¿no? O me pasó a mí que empecé leyendo terror, pero me parece que los No, sí, sí, chicos, sí. hay una Eh, tradición de los libros de Elsa Bornemann, había escritoras. bueno, los libros justo hace poco le había comprado Socorro porque yo me acordaba que cuando iba a la primaria, el libro salió en 1988 y en ese año yo estaba en primer grado de la primaria. 1 o 2 años después me empezó a llegar, me venía un amigo y dice, porque vos sabés que una prima mío me contó que unas amigas que se yo estaban durmiendo y se agarraron de las manos y que al final no, o que la heredó los electrodomésticos de la abuela, bla, 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 y me lo contaban como si le hubiera pasado a alguien. Y un día cuando yo tenía cerca de 11 años, una tía me lo regala. Y yo digo, nah, acá está. O sea, están tan Todo, bien contados que empezaron a circular sí, como leyendas urbanas entre sí, los chicos de primaria. O sea, sí. que Bueno, un escritor logre eso. ese que me decís de los chicos de la mano, a mí me parece, es un cuento para chicos. Contamos que son unos hermanitos que duermen en una habitación con las camas puestas en forma paralela y a como a la Que noche se, tienen miedo porque escuchan ruidos, sacan la mano y se agarran la mano y así se hacen compañía y dejan de tener miedo. Y durante el día, cuando prenden la luz, tiran la mano y se no dan cuenta que llegaban. que no llegan, que algo les sostuvo la mano. Bueno, Stephen King dice también que eso de bajar los pies, ahora se usa el somier, pero en una época Sí, el que podía estar abajo de la cama, son temores muy elementales, pero es así. el placard. Mira, tengo una situación que te cuento de mi casa que lo voy a transformar en un cuento, pero arreglé mi casa y puse un timbre nuevo, hace como Sí. 6 7 años. Es un departamento viejo y le puse, desde que puse el timbre nuevo, ese timbre hijo de puta suena solo, Suena de solo. vez en Uf. cuando, muy de vez en cuando. Y no es que suena bajo, suena acá en el palier. Al principio sonaba, llamé al tipo que me lo conectó, me dijo, no, porque cuando hay humedad, los cablecitos, no sé. La cuestión es que durante el día no pasa nada, pues yo ya estoy acostumbrado, suena el timbre y a veces voy a mirar, a veces ni voy a mirar porque no hay nadie. Pero me suena a las 2 de la mañana y te juro que te da un escalofrío, decís la puta madre, porque que te suene el timbre cuando está en el silencio de la noche, se convierte en un sonido terrorífico. Pero viste que las personas somos animales de costumbre, a veces como que, especialmente si vivís en una casa vieja, yo vivo en una casa vieja y el departamento donde vivía antes era más o menos también de los años 40 y está lleno de ruidos característicos que las primeras noches estás todo el tiempo así y después ya te acostumbras y decís, a tal hora sí. suena esto. Capaz que a tal hora te tiran de los pies, pero ya estás acostumbrado. Los sueños también, lo onírico es terreno del terror. Sí, sí, Lo vos sabés onírico. que... Y en realidad, si te pones a pensar, todos los lugares placenteros tienen la contracara del terror. Por ejemplo, el sueño es un momento placentero, pero tenés el sueño de soñar que es terrorífico. La Hablábamos del religión, sexo recién. sí, el sexo que es placentero. La religión que debería traerte calma y debería traerte tranquilidad para tu espíritu,
tiene los pactos demoníacos, los Illuminati, las sectas, el demonio, las apariciones. Digamos, no hay nada más terrorífico que las religiones. Digo, viste que es como el lado B de la vida, el terror. Sí. Sí, ¿No? en el caso de la religión ese ítem me lo salté porque nunca, Bueno, pero no nos obligaban a ir a la iglesia en casa, no, entonces no hice pero la comunión, nada. no, hay toda una serie de cuentos y de novelas que tienen que ver con, por ejemplo, pactos demoníacos. Sí, ¿sabes El, qué? el, Lo más terrorífico que he conocido, por lo menos para mí, como experiencia, ha sido la parálisis en el sueño. No sé si te ha pasado. no, no, Es, ¿qué es? bueno, hay distintas explicaciones. Una es cuando te despertás, sos consciente que estás despierto y no te puedes mover, y te invade como una sensación de pánico y de adrenalina que se te desparrama por todo el cuerpo. No. Hay distintas explicaciones. Una es que la mente se despierta primero que el cuerpo y por un pequeño delay la función motriz se apaga cuando dormimos para que no escenifiquemos los sueños y no nos golpeemos, como le pasa a la gente que tiene crisis de epilepsia. Esto está relacionado como si fuera una epilepsia muy leve. Bueno, se despierta antes la mente y la parte motriz no, y en ese momento, en esos segundos, vivís un terror que dura siglos. ¿Mm? Esa es la versión tranquilizadora. La otra es que te visita algo que te acecha y te quiere como poseer, ya sea o que te aplasta el pecho, o que se te insinúa sexualmente, o que simplemente te acecha y se te burla. Hay muchas representaciones, tanto en el folclore de distintos países, como en la pintura. Por ejemplo, tenés la famosa pintura de Fuseli, La pesadilla, que la usan para ilustrar muchos libros de psicología, que Sí, también está representada en la película Gothic de Ken Russell, la parte en que está Natasha Richardson tirada con el demonio encima. sí. Eh, Qué sé yo, tiene muchos nombres. En Latinoamérica se le dice, en Colombia creo, cuando se te sube el muerto. En Polonia le dicen Nocnica o Mara. En los países anglosajones le dicen la palabra nightmare, pesadilla, viene no, viene de la yegua de la noche. Le dicen Borges en las 7 noches Sí, le dedica una conferencia a eso. sí, él sí, que dice que es imposible traducir la palabra pesadilla porque en español es algo que pesa poco, como una pesadilla, como algo que pesa menos de lo que tiene que pesar, y nightmare es como hundirse en un pantano del cual no puede salir, Exacto. hundirse en un pantano a la noche, que no hay. Y Decime los otra, franceses tienen otra decime palabra también. una imagen más terrorífica No, que horrible. hundirte en un pantano de noche. Ya está. Digo, Vos ahí sabés me dice que Bocado, las religiones se ven como santos bonachones, pero tienen... Sí, totalmente. y Todas no hace las falta ir a historias. lo sobrenatural. No, no, no. No, bueno, la Biblia está plagada de zombies, de gente que se despierta. Tiene todo el fantástico, está en los textos Eh, bíblicos. te iba a comentar que, bueno, basándonos en esa experiencia, con el amigo y colega Matías Bragañolo, Sí. estamos trabajando a cuatro manos un proyecto de novela que trata sobre eso, o por lo menos toma lo de la parálisis en el sueño como punto de partida. Qué bueno. ¿Cómo puedes escribir con otra persona? La verdad que digo, Depende, no, depende del en una proyecto. novela, yo soy guionista y entiendo que el guión sí se puede trabajar entre dos personas, vas pensando los arcos dramáticos, pero una novela se me haría muy difícil porque la novela tiene tu voz, el guión no tiene mi voz. El guión es una sucesión de escenas este, que ordeno Las, las intervenciones continuas de ambas partes queda como un mil hojas de hojaldre donde lo mordés y todo tiene el mismo sabor. Algo así, por poner una metáfora sí, así, que es lo primero que se me ocurre. Depende del proyecto, qué sé yo. Yo cuando escribí la novela esa a cuatro manos con otro autor, esa que es sí, de por zombies, eso, porque veo que era de forma epistolar, pero cuando surgió la posibilidad de editarla en papel, se nos ocurrió intercalarle capítulos novelados para darle más riqueza, porque la parte epistolar tenía el punto de vista de un personaje y el otro que cada uno lo manejaba como marioneta. Pero los capítulos novelados acordamos un estilo neutro, directo,
y contábamos lo que en realidad sucedía, que a veces ponía en evidencia que los personajes mentían, omitían o exageraban cosas y le daba como más riqueza, siendo que era una trama que era casi toda de acción. Eh, Qué sé yo, por ejemplo, hay otros proyectos que capaz que uno, por ejemplo, en esto en la crisálida del sueño se llama el proyecto este con Bragañolo. Yo escribí unas 50 páginas de material en bruto sobre esta experiencia y una cronología de hechos de un lugar que podía servir, y se lo pasé y él sobre eso estructuró una trama, me lo va pasando y yo sobre eso voy interviniendo y luego lo interviene él así hasta que nos conforme, que eso todavía está Qué en proceso. bueno. Por ejemplo, cuando trabajaba con esta novela que te conté como escritor fantasma, Sí, el tipo que quería escribir era un tipo que estaba ciego, tipo grande, de 70 años, con un carácter de mierda. Y no era amigo ni colega, era un tipo que había trabajaba en la política farmacéutica, un tipo que se dedicaba a la casa mayor, a viajar y dar conferencias, nada que ver. De tanto leer thrillers, tipo La Supremacía Born, esa onda, sí. quería escribir uno. Me tiró la idea y yo digo, bueno, ¿y con esto qué hacemos? Y no, bueno, y empezó, que pasa esto, que pasa aquello, que yo fui anotando. Y después agarramos atacando capítulo por capítulo. ¿Y acá qué pasa? Y me tiraba ideas. Por ahí yo hacía aportes más desde lo dramático para Claro. hacer avanzar la trama o mostrar costados emocionales de los personajes que de otra forma Y serían solamente muñecos. te, Y él aportaba muchos datos técnicos que me ahorraba muchas búsquedas en Google. te admiro que hayas podido entusiasmarte con una historia así, con algo que se le ocurrió a otro. Digo, necesitabas el Sí, dinero, necesitabas el laburo. Yo escribí también, fui escritor fantasma, pero otra cosa, y te reirías 3 días porque escribí un libro de un médico para adelgazar. Para adelgazar, yo comiendo un sándwich de mortadela lo escribí. Pero no quiero dar el nombre porque es conocido, pero lo escribimos con una amiga. Ella hizo la parte médica y yo hice la parte social de la obesidad, que me divertí porque puse las cosas, obviamente basado en textos de este médico y qué sé yo, pero bueno, sobre tema de eh, divulgación, trabajé en un libro sobre biodecodificación y para eso tuve que ir a una especie de retiro de esta gente porque era así, me llaman por un lado unos tipos que administraron un espacio holístico que habían traído incluso a Marián Costa, la ex mujer de Jodorowsky, la que coescribió la metagenealogía y demás. Y por otro lado tenían un conferencista estrella, que era un tipo que, viste, se concentraba, salía así, hablaba 10 horas sin cansarse. Y sabía esquivar las preguntas científicas con una cintura que era sobrehumana. Y bueno, necesitaban material teórico para vender porque estaban choreando con unos módulos impresos que eran traducciones automáticas de Google que imprimían contextos de Hammer, Sabá y todos esos. Y bueno, yo lo que estaba haciendo era investigando, haciendo una síntesis y tomando notas de las conferencias. Este, tenía dos o tres cositas interesantes, el resto fue como en piloto automático. Pero sí, los textos por ahí de divulgación son más fáciles porque es como más sí, un procedimiento mecánico, que cuando tenés sí, que aportarle drama, acción, sí, no sí, sé. sí. Pues le buscás la forma de divertirte, te enterás. Yo me acuerdo que entraba a páginas que decía la OMS sobre la alimentación, de páginas de nutrición. Sí, pero es algo como que era ajeno, entonces lo escribía como cuando escribís un guión, pero Claro. realmente escribir una novela por encargo, lo vería difícil, porque hay que enamorarse de esa historia durante unas cuantas páginas y hay que sostener ese enamoramiento, no sé. Pero imagínate, hay tantas cosas que uno hace que son un embole y No, las hace por pero, plata, no, que es pero, un verdadero escúchame, privilegio poder hacer, no estoy, no escribir estoy, cosas por encargo. no es una crítica lo que estoy haciendo. Te No, no, admiro no, que lo haya sé. logrado. Digo, yo por ahí un día necesito la guita y te escribo 10 novelas, pero me cuesta pensar que puedo escribir algo que otro tipo me dice. Este, Yo, por ejemplo, a ver, admiro, por ejemplo, que hayas tenido la posibilidad de hacerte un lugar en el mundo del guión y vivir de eso, es el sueño del sí. pibe. Yo he Pero escrito guiones de cómicos, cosas audiovisuales y
Sí, No sé, capaz que en Buenos Aires hay más mercado. Acá en Córdoba pesa más el apellido Patricio o si tu viejo le pasaba bronceador al padre del dueño de eso, tal lado en rugby y así. sí, eso Pero quería no, hablar con vos antes de que se nos corte esto, porque ya son 50 minutos, 60 y se va a cortar. ¿Cómo, cómo te estableces como escritor? ¿Qué hay? Hay un grupo de escritores en Córdoba. Viste que los escritores funcionan, no, digo, te reís, pero viste que los escritores funcionan así como en grupo. Qué sé yo, acá en Buenos vos Aires sabés hay como que, grupo de escritores. sí, vos sabés que yo soy de la idea de que los escritores dejan de funcionar cuando se establecen en grupos. Puede ser, está bien, O pero sea, digo, dejan de funcionar como escritores y se convierten en cortesanos, ¿viste? Se no, convierten en... pero digo, Lo que dice Aira que quieren haber escrito para sacar su carnet, ir a mostrar sus plumas de pavo real ahí en la feria del libro, en los congresos. No sí, sé, hay otro escritor en Facebook que me hace reír mucho que dice, ya escribió el libro que le van a aplaudir los otros que también están esperando que él les aplauda el libro. Y es así, pero bueno, también es real que se necesita sobrevivir y que necesitas contactos y que también pertenecer a un grupo de escritores te genera contactos de sí, 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 eso es editoriales, de verdad. gente. Digo, eso no lo podemos negar, es así. Y vos sabés Digo, que si es un bajón yo te digo, si cuando, querés sí, ser guionista y tenés que contactarte con guionistas, porque te salen los laburos, porque saben, porque otro te dice, che, escuchame, en tal canal necesitan dos guionistas, y es vos sabés que necesario, vos no acá podés en ser Córdoba, solo. acá en Córdoba los guionistas que he conocido funcionan así, mira. Hola, estoy trabajando de guionista. Y vos decís, qué copado, ¿cómo puedo hacer para trabajar de guionista? Y dicen, no, mío, no sé. Sí, Es- bueno, esconden la sí, sí, información. sí, sí, sí. Eh, lo mismo para colaborar en Hay de medios, todo. todo, hay de todo. Sí, yo conocí gente así, caca y gente piola. Y gente muy piola y muy generosa que no siente que porque hay otro no siente que porque hay otro que escribe es un enemigo. ¿Sí? Escúchame, Claro, eso es lo que... eso es una estupidez, muchachos. Tu escritura no invalida la mía ni vos podés Es hacer la totalmente gran novela. particular, digamos, sí. No No, no, son, claro, no es no que tiene no ningún tiene tipo de sentido sentido la porque idea de competencia, porque son tan porque singulares cada voz, digamos que claro, no no es que, se... bueno, los dos tenemos un kiosco y los dos vendemos cerveza y entonces competimos. No, no es lo Claro, mismo. exactamente. Ahí digo, vos podés ser un gran escritor y yo puedo ser otro gran escritor. O podemos ser los dos mediocres terribles. ¿Qué sé yo? Bueno, ¿viste? esa también es otra cosa, ¿viste? Cuando empezás a conocer colegas, por ahí de buena onda te invitan a participar de cosas, te abren puertas y vos decís, pucha, qué pena que me abrió puertas solamente porque le caí bien, porque nunca me leyó. Entonces como que Claro. se da Bueno, esa otra. volviendo a lo que te pregunté, ¿cómo se hace en Córdoba? No conozco, ¿qué hay? ¿Hay grupos de escritores? ¿Cómo te contactás con las editoriales? ¿Cómo publicás? ¿Cómo te haces conocido? Yo la verdad que empecé con los blogs. Mm. De hecho, ahora en octubre cumple 10 años el blog que abrí en su momento para empezar a publicar ficción. Y a mí me pasaba que yo antes publicaba, digamos, con nombre, con cara y no te dan bola y por ahí publicabas con un avatar así como un anónimo y de golpe gente que no te da pelota te tiraba buena onda, te decía, che, me gustó esto, te tiraba comentarios, había un feedback y vos decís, pero mirá si serán hijos de puta, solamente para no demostrarte que te leyeron, no te dan bola y capaz que sí te leían si te No te ponen una puedo creer. máscara. Sí, sí, sí. Es- Acordate que, a ver, en Buenos Aires hay guetos, pero es tan grande que es como que cada barrio tiene su propio gueto, su propia movida. claro, Acá en Córdoba son los mismos. Esto es una cosa chiquitita así, donde tratan de separarse en guetos, pero tampoco se pueden separar en subgrupos porque son tan pocos que no tienen, no llega a haber lectores. Hay muchos escritores. Acá si vos levantás una baldosa encontrás dos o tres escritores. sí, sí. Y si te vas para las sierras chicas, que es donde va la gente que ya más o menos está establecida, tiene guita o heredó, hay más artistas que habitantes, como decía un dramaturgo alemán que se fue a vivir para allá. Claro, sí, sí, Eh, son Rosario también, son ciudades.
de grandes focos de artistas, Pero de escritores. no, yo creo que, a ver, sobre la marcha, viste que el mismo oficio va haciendo que te vayas encontrando con gente y por ahí, con algunos hay buena onda, con otros ni fu ni fa, pero te vas conociendo de vista con todos. Eh, a fuerza de publicar, digamos, a mí me pasa que también yo reseño libros desde hace varios años, como hace 7 años que estoy publicando continuamente reseñas de libros. Entonces, por ahí yo les escribí a algunos editores o a algún autor, che, me interesa tu libro, Claro. me gustaría leerlo. Y eso, Por ahí me pasaban un PDF o el libro y veían que salía publicado. Algunos no tenían ni pelota. Qué sé yo, me pasó con uno de allá de Capital de Buenos Aires que me dio un libro en la Feria del Libro del 2017. Coincidimos en una cena, el tipo me dio un libro, me contó la historia de su vida, me palmeó un gordo re piola. Y después pasaron 2 años y el tipo andaba mascullando y puteando porque no había hecho la reseña todavía. Yo tenía una pila así de cosas para reseñar, en medio tuve mudanza, un montón de kilómetros. Bueno, cuando finalmente llegué a ese libro, lo reseñé y se lo mandé. Y el tipo me clavó el vestido y dijo, cuando tenga tiempo lo leo, y ni siquiera lo compartí. Yo dije, más, no. sí, anda la puta, lo elimine, por favor. Y hay otra gente que por ahí qué sé yo, sí, lo comparte, lo repostea y por ahí te contactan. Hay autores que los he conocido porque me han contactado para, che, mirá, sin compromiso, fíjate, y así he tenido la posibilidad de estar bastante actualizado del panorama nacional en lo que hace a narrativa. Sí, Y por otro es, lado, es impresionante la eh, cantidad de gente que escribe, ¿eh? Hay sí, mucha más que gente. lectores. Hay más Sí, gente que sí, escribe que hay la que más gente lee. que... Sí, sí, yo creo que nos leemos entre los que escribimos. Yo leo tu libro, vos lees el mío, el otro, es una cosa, este, pero, no, bueno, hay un mercado. Igual me parece que está copado por las mujeres. Hay alguna cosa de la escritura femenina que pegó, que está muy bien, pero digo, Sí, sí, igual es sí, como hay de pasa todo, por igual que con los supuesto, hombres. Hay pero mujeres que escriben muy bien y otras que sacan el sí, carnet y andan dando vueltas por ahí. sí, 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 sí. Este, No, no es garantía de nada no, no, el no, no. género. Y por otro Pero lado también pero en sí, general acá en Buenos Aires han copado las editoriales, son editoras mujeres, hay escritoras mujeres, y uno si no te das cuenta y empezás a leer de los libros, viste que antes leías de cada 5 libros una escritora mujer, por ahí decís ahora leo 3 y 2, no sé, uno empieza a tener más presencia, mayor presencia, me sí, parece. para mí es indistinto quién escriba, pero sí es verdad que Sí. por ahí la temática impuesta a la fuerza con calzador, eso sí me cansa. Es lo que decía Mariana Enríquez, por ejemplo, Mm. que ella leía escritoras mujeres, pero que le aburría la temática femenina, Claro. porque es Mira, como que los ves, hombres escriban sobre escúchame, temática masculina, sí, escúchame, es dos un minutos embole. nos quedan. Una Sí, consulta. Como escritor de terror, ¿te vas a presentar al Fondo Nacional de las Artes? vos sabés que no sé si llego, porque lo que tenía lo presenté a otro concurso. No. Varios me lo han preguntado, me decían, ay, vos que sos Sí. privilegiado, privilegiado, ¿por qué si yo todavía no gané nada? Ni siquiera sé si voy a llegar a presentarme. Privilegiado el Pero, que gana y hay que ganarlo también. sí, 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 sí. O sea, Pero bueno, hay tiempo hasta el 3 de septiembre. Así que, tengo unos cuentos para corregir, quizás sí, llegue. sí, sí, sí. Yo creo que también me entusiasmó una amiga con una historia que ahí estoy, Bueno, la tu tengo. novela es bastante terrorífica en el sentido de sórdida. Podría ser una película de Peckinpah. Sí, A mí me encantó. sí, Este, sí, 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 es cierto. Sí, podría haber ido a un buen concurso esa. tiene escenas de terror, ya en mi novela. Lo del nene ni hablar, pero lo del mar de las Pampas es bastante No, terrorífico. y la construcción del Sí, villano eso es es el terrible. villano, Sí, sí, con su no, deformidad y todo, así. sí, 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 es terrible. Sí, sí, ese personaje. Pero bueno, me dio mucha satisfacción esa novela. Escribirla, la pasé muy bien escribiéndola, aunque es terrible. A mí también Sí, leerla. Yo tenía que entregar un artículo que me estaban odiando y me colgué. Le hice una probada y no la pude soltar. Terminé a las 3 de la sí. mañana. Se me fue Me, todo el día, me la devoré. me dijo Bragañolo en un mensaje, porque nos mandamos mensajes con ese amigo en común, y me dijo, está como loco con tu novela. Digo, bueno, yo también estoy leyendo. Yo leí Ropa Sucia tuyo, al final no hablamos tanto de tu libro, pero también esos víctimas, victimarios que tenés son geniales.
Y otro cuento que me pareció es el de la supervisora que lo Ah, sí, sí, verduguea. sí. Que está basado en un amigo que de hecho está acá,